Hechos capítulo 18, verso 9 al 10. Hechos capítulo 18, verso 9 y verso 10. Amén. Vamos a ver el verso 9, ¿qué dice? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión. A ver, nuevamente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Amén. No temas, sino habla y no calles. Verso 10. Todos, 2, 3. Porque ninguno, porque en esta ciudad. Amén. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos, inclinen sus rostros, vamos a pedir la bendición del Señor. Señor amado, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos tu bendición. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, ministranos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos, gloria al Señor. Habíamos estado compartiendo todo este tiempo lo que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar, hermanos. Hoy estamos en las buenas noticias. Después vamos a compartir las malas noticias. Pero también hoy día vamos a tocar algo de malas noticias, un poquitito. Amén. Una pizca, como quien dice. Después vamos a estar hablando algunos domingos de las malas noticias. Amén. ¿Se acuerdan el anterior que hemos hablado, el anterior domingo? Los que hemos ido allá a Hichusirca, ¿no? Que el apóstol Pablo ha recibido una revelación. Amén. ¿Qué quiere decir revelación, queridos hermanos? Es la manifestación de Dios. Y cuando el apóstol Pablo recibe la manifestación del Señor, no hay quien lo detenga. No hay, mi amado hermano. No tiene miedo ni a la muerte, a nada. Nada. ¿Ya? A nada, mis amados hermanos. Él estaba dispuesto aún a dar su vida, porque Jesucristo, nuestro Señor, se ha manifestado en el apóstol. En esa vez que era, ¿qué se llamaba? Saulo de Tarso. Amén. Y decíamos, hermanos, que cuando se manifiesta el Señor, se revela la vida, esa persona, mi amado, jamás se va a apartar del Señor. Yo aproximadamente hace 30 años se reveló a mi vida, se manifestó. No hay quien me detenga. Me insultaron, nos gritaron, nos tratan de todo. Imagínense, queremos que el Señor se manifieste en nuestros hijos, en nuestros nietos, hermanos. Amén. ¿Y qué hizo después de que se manifestase Dios al apóstol? En esa vez Saulo. A ver, un poquito vamos a leer. ¿Qué hizo Saulo? A ver, póngale Hechos 9:20. Hechos 9:20. Inmediatamente que cuando se manifiesta, queridos hermanos, ¿no? Miren,
¿Qué hace el apóstol? ¿Qué dice? Cuando Dios se manifestó a Saulo, ¿qué hace? Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hace, mi amado hermano? ¿Qué hizo? Inmediatamente se pone a predicar la palabra. Rápido, al instante, mis amados. Pero la pregunta es, ¿estaba preparado él? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Estaba preparado él para predicar? Ya ha recibido la revelación. Ya sabía lo que tenía que hacer. Ya conocía su deber. Ya conocía su responsabilidad. Entonces, miren el verso 21, ¿qué dice? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Verso 22. ¿Y qué dice? Pero Saulo mucho más se esforzaba, daba todo de él para poder predicar la palabra del Señor. Daba todo de él, se esforzaba. ¿Y qué dice? Y confundía. ¿Qué ha pasado? ¿No? Estaba bien, pero de pronto, ¿y qué hacía? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿No? Entonces, ¿qué le faltaba a Saulo de Tarso? ¿Qué le faltaba? Le faltaba preparación, queridos hermanos. Y después vamos a ver cómo predicaba. Tremendas sus prédicas, sus enseñanzas. Es como sacarse el sombrero. Si nosotros hemos nacido en el Señor, conocemos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser personas a recibir enseñanzas, queridos hermanos. Amén. A recibir enseñanzas. Nosotros tenemos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra del Señor. Conocer un poquito más quién es Jesús, qué significa Jesús, qué dijo Jesús, qué es la cena del Señor y esto y el otro, tantos temas que hay, tenemos que aprender la palabra del Señor. Y si no, ¿qué va a suceder si no nos preparamos? ¿Qué va a suceder? Vamos a confundir. Cuando las personas escuchan, mi amado, ya los mensajes, ¿no? Los mensajes que antes predicaba, ¿no? Ahora ya es bien diferente, bastante diferente. Antes era todo mi testimonio, mi vida, eso nomás. Pero ahora ya hay más palabra. Entonces es bien importante preparación. Si el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que ser discipulados, hermanos. Amén. ¿Ya? También los miércoles. Este miércoles el Señor puso en mi corazón compartir, mis amados, ¿qué es la iglesia para ti? No se falten, hermanos. Va a estar de mucha bendición. Todos estos miércoles, no sabemos hasta cuándo. Cuando agarro un tema ya estarás, se dispara nomás. Es que muchos no sabemos qué es la iglesia, hermanos. Y hacemos con su iglesia, no del pastor. No es su iglesia del pastor, no es del hermano, de la hermana, es de Dios, su iglesia. ¿Y cómo lo tratamos su iglesia? Una pena lo tratamos. Si quiero, escucho. Si no, no escucho. Si quiero llegar tarde, llego tarde. Si quiero, no vengo. Si quiero, hago lo que quiera con su iglesia. A mí no me interesa. Eso vamos a compartir. Así que vengan, hermanos, a aprender la palabra del Señor. Amén. Va a estar muy bonito va a estar los días miércoles. Hemos terminado lo que es la sal. Hubiese querido compartir hasta un poquito más, ¿no? Gracias a nuestro hermano Huguito. Amén. Continuamos. Entonces,
Vamos a ver, por favor, Hechos 18:1. Hechos 18:1. Vamos a ver su contexto, mi amado. Mire, tan bonito, quería pasarlo de largo, pero hay linda palabra. Miren, ¿qué dice? ¿Ya? Habíamos leído, ¿se acuerdas? El Señor se le aparece de noche y le dice, no temas, sino habla. No temas, sino habla y no calles. No calles, no calles, no estés callado. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver, porque esto es en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, queridos hermanos. Amén. Miren, y Corinto, ustedes ya saben más o menos cómo es Corinto. Mucha, terrible, mis amados. Prostitución. En las iglesias de Corinto, los dones, una maravilla, pero todo un desorden. Había cristianos, niños, ¿no? Cuando ustedes leen 1 Corintios, 2 Corintios, ahí se van a dar cuenta cómo era la iglesia de Corinto. ¿Y qué dice? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, esto vamos a tocar, y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila. ¿Qué tal? Aquila, el nombre Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado, dice, que todos los judíos saliesen de Roma, ¿no? Saliesen de Roma. Fue a ellos, verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. ¿No? Entonces dicen, bueno, ¿no? El gobernador Claudio dice, bueno, todos los judíos, por favor, retírense, vamos a hacer un censo. Váyanse a sus países. Entonces, miren, ¿qué dice? En esto me llamaba la atención, queridos hermanos, cuando Aquila y Priscila, ¿no?, estaban con el apóstol Pablo. Ambos tenían, dice, el mismo oficio de hacer tiendas. Y miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Aquí no habla que el apóstol no dice mis colaboradores. Aquila y Priscila, mis colaboradores. No dice todavía. Algunos eruditos, algunos comentaristas dicen que Aquila y Priscila todavía no habían conocido al Señor. ¿Y quién les comparte la palabra del Señor? Porque más antes no se muestra a Aquila ni a Priscila, a esta linda pareja, no se lo muestra. Pero ¿quién, queridos hermanos, le comparte a Aquila y a Priscila? ¿Quién? ¿Ah? Ha sido el apóstol Pablo. Algunos dicen, el apóstol Pablo les ha compartido el evangelio. Amén. Y como excusa, ¿cuál han utilizado como excusa? ¿Qué han utilizado? El trabajo, obviamente. Y eso hemos compartido, ¿se acuerdan? ¿No? Nuestro trabajo es para compartir la palabra del Señor. Es una excusa más. Amén. Un trabajo, un negocio, una empresa, una institución es una excusa más. ¿Para qué? Para compartir la palabra del Señor. Amén. Una abogada me decía a mí, parece que me he equivocado de carrera, me decía. No te has equivocado de carrera. Dios ha permitido que estudies esa carrera y llegues a los abogados, donde yo no puedo llegar. Yo no puedo llegar ahí, pero tú tienes que ahí llegar y hablar. Amén. Tienes que hablar la palabra del Señor. Y eso es muy importante, porque si nosotros no hablamos, queridos hermanos, ¿cómo el Señor va a obrar en la vida de los demás? Si nosotros no hablamos, si los apóstoles, los discípulos, si nuestro Señor Jesucristo no habló, imaginen cómo hubiesen venido al reino del Señor. Tienes que hablar. Amén. Y no es a cada momento, estás trabajando y hablar, no. El Señor te da el tiempo, la hora. El Señor te da ese tiempo para poder hablar la palabra del Señor. Y ahí Aquila y Priscila han recibido al Señor. Porque después en
en ese mismo capítulo, miren hermanos, después de haber hablado la palabra, perdón, de haber aprendido la palabra del Señor por el apóstol Pablo, ¿qué hace Aquila y Priscila? Ahí está. Miren, ¿qué dice vamos a leer por favor Hechos 10, 18, ahí mismo en el mismo capítulo, el verso 26, póngale, 18, 26. ¿Qué hace, mis amados? ¿Qué dice? ¿No? Y comenzó a hablar con denuedo, dice, en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ya eran instruidos, ya eran preparados. ¿Quién puede hablar, queridos hermanos? ¿Quién puede enseñar? ¿Ah? ¿Se callaron Priscila y Aquila al escuchar a Apolo lo que está hablando? Yo viajé, mis amados, recién nomás una emergencia. ¿Y sabes qué les dije? No, perdón, mi mamá me dice, ¿sabes qué? El pastor nos ha predicado que charquecán es pecado. ¿Qué tal? Así nos ha predicado que comer charque es pecado. Hermanos, yo me reí y dije, no está bien. Ya, si puedo hablar yo con la persona, sería bueno. Si puedo hablar con la persona, sería bueno y poderles guiar un poquito. Pero lo que está diciendo no está bien, hermanos. Si la Biblia dice que cualquier alimento te puede servir, pero con acción de gracias. Pero también tienes que ver tu constitución, cómo estás, porque algunos alimentos no podemos comer. Amén, nos hace daño, pero no es para decir que es pecado. Si yo he recibido enseñanza, si tú has recibido enseñanza, tienes que hablar. Amén. ¿Qué hace Aquila y Priscila? ¿Se han callado ahí? ¿Qué le faltaba a Apolos? Apolos era un gran predicador, y predicaba con diligencia. Dice que era fervoroso, mis amados. ¿Qué quiere decir fervoroso? Hirviente. Tal vez nosotros no predicamos así. Pero si tú has enseñado la palabra del Señor, habla, enseña, o se quedaban callados ellos. Miren qué dice. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, dice. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, los discípulos del apóstol Pablo, después de haber recibido la enseñanza, la instrucción, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. No es tiempo de estar callados. No es tiempo de estar callados, mis amados hermanos. Por ejemplo, mi hija me dice, no, papi, ha muerto mi amiguita. ¿Qué edad tiene? 22 años. Ha fallecido. 22 años. Hijita, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Le hablaste del Señor? Hermana, ¿le hablaste del Señor? No. Y murió. ¿Cómo, hermanos? Nosotros tenemos que hablar del Señor. Porque el enemigo no quiere irse solito, al lago de fuego, no quiere irse, quiere llevarse muchas vidas con él. Es tiempo de hablar. Por eso el título, hermanos, perdón, me olvidé. No temas, sino habla. No temas, sino habla. Y no calles. Amén. ¿Y qué dice? Vamos a seguir. ¿Dónde estamos? El verso 4, 18:4. Y discutía, dice, en la sinagoga, dice, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. La palabra discutir, mis amados, que el apóstol Pablo no estaba discutiendo
No les estaba dándoles duro con la palabra y así dice generación incrédula, vaya y se van a ir al infierno. No, hermanos, no estaba diciendo eso. Claro, eso es real, pero no estaba diciendo. La palabra en el original, ¿sabes qué dice? Que estaba enseñando. Estaba enseñando. La palabra en el original también dice que estaba disertando. Amén. Enseñar, disertar. Eso dice, mis amados. Aquí en la palabra lo han transcrito, dice discutiendo, pero no estaba haciendo eso. La palabra del Señor, mi amado, no es para discutir. No es para pelear. Nosotros compartimos la palabra del Señor. Yo les comparto la palabra del Señor y no estoy ahí. Si ellos escuchan, escuchan. El que tiene oído, que oiga. Entonces, si la gente quiere escucharles, bien, mis amados. Si no quiere escucharle la gente, mis amados, amén, han cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciéndole al Señor, de compartir el Evangelio. Amén. Tenemos que compartir el Evangelio. No es tiempo de callar. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hablar. Amén. ¿Para qué nos ha dado esta boquita? Para hablar. No nos ha dado, mis amados, para insultar, para maldecir, sino para hablar. ¿Ya? Entonces, miren, y dice el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron, dice, de Macedonia, Pablo estaba entregado, dice, por entero a la predicación de la palabra, testificando, dice, a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Entregado por entero a la palabra. Amén. ¿Ya? Es muy importante, queridos hermanos, entregados por entero a la palabra. ¿Ustedes creen, mi amado, que nosotros no estamos entregados por entero a la palabra? Sí, estamos totalmente. Nosotros ayer fuimos a Jichusirca, hablamos la palabra del Señor en la movilidad. Llegamos a Jichusirca, hay hermanos que quieren congregarse en Jichusirca, hablamos la palabra del Señor. Permanentemente, mis amados. O vamos a comprar una frutita, nos sentamos y ahí hablamos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. En el tiempo del Señor y fuera de tiempo, mis amados. Cada momento tenemos que predicar la palabra de Dios, hablar de Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Pero los judíos, ¿qué hacen? El verso 6. ¿Qué hacen los judíos cuando les habla a los judíos de Jesucristo? ¿Qué hace? Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, ¿no? Se sacude, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Listo, nada más. Eso es lo que ha hecho el apóstol. No me quieren escuchar, no me quieren oír, me voy. Como una vez el Señor puso en mi corazón, ¿no? Permanente iba yo al alto, permanente. Yo no me canso, mis amados, en los discipulados, en las enseñanzas. No me canso. Lo hago con agrado, con gusto. Me deleito, mi amado hermano. No voy pateando la... No. Algunas veces me ganan los hermanos, vienen temprano, algunas veces, pero en la mayoría les gano yo, porque me encantan, mis amados, les espero con ganas. Algunos me quedan plantados también, ahí estoy. Pero no estoy plantado, mis amados, estoy orando al Señor. Amén. Estoy alabando al Señor, estoy orando, estudiando la palabra. Amén. Pero miren, hermanos, ¿no? Iba yo permanentemente hasta que el Señor me dice, ¿sabes qué? No vayas. Pero Señor, no vayas.
Y ¿sabes qué, hermanos? Tan fuerte era la palabra. Miles y miles de personas necesitan de Cristo. Porque donde iba había una persona, una maestra de religión de la escuela. Había también cristianos. No querían venir a la iglesia para nada. No querían saber nada. ¿Y qué hacía yo? ¿Qué hago ahora? Ya estaba llegando a la ceja, media vuelta. Iré donde las personas que quieren escuchar la palabra del Señor. Amén. Habla y no calles. No calles, hermano, hermana, no calles. Habla. Vuelvo a repetir. El título es No temas, sino habla y no calles. No calles. Amén. ¿Y qué más dice? Estamos viendo su contexto, por favor. Y dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Se dice que el apóstol Pablo bautizado también a ellos. Miren, hermanos, ¿ustedes creen que la palabra de Dios vuelve vacía? ¿Ustedes creen que fue a Corinto el apóstol Pablo y no había frutos? ¿No había frutos, hermanos? Había frutos, hermanos. Había frutos. Había cristianos. Había cristianos. Se convirtió, dice, con toda su casa, con toda su familia. Pero si nosotros no vamos, si nosotros no les predicamos, no les hablamos de Cristo, van a venir, se van a entregar a Cristo, van a conocer a Dios. No, hermanos. ¿Cómo van a creer en el Señor si nosotros, dice la Biblia, que no les predicamos? ¿Cómo van a oír si no les hablamos de Cristo? Hay frutos, hermanos. Un cristiano es otro fruto, tenemos que hacerlo. Nuestros familiares, no, hasta que el Señor te diga, escucha, hasta que el Señor te diga, no vayas, anda, seguí yendo. No va a venir, anda. Y un día va a decir el Señor, ¿sabes qué? Ya no vayas. O como a Samuel le dice, ¿no? ¿Por qué estás llorando por Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Anda. ¿Dónde quién ha ido? ¿No? ¿Dónde quién ha ido? ¿Dónde quién? Isaías. ¿No? Mis amados hermanos, el papá de David, ¿qué se llamaba? Isaí. Anda, porque yo ya he elegido una persona para que sea rey. Anda, ¿qué estás llorando? Hay momentos que el Señor te va a decir, mi amado hermano, hay un lugarcito, no he encontrado, no, tampoco lo he buscado, seré sincero, dice que ya no ores más. Uy, terrible, hermanos, ya no ores, no quieres saber nada, no ores. Pero hasta que el Señor no te ponga eso, seguí orando, hermano. Hasta que el Señor no te diga, ¿sabes qué? Ya no vayas. El Señor me ha puesto a mí en varias familias, ya no vayas. Anda donde quieren oír la palabra. Anda, buscales. Y si el Señor no te dice nada, anda, querido hermano. Seguí visitándole, golpeando la puerta, seguí orando por sus vidas, seguí, hermanos. Amén. Entonces, hay fruto. Y dice el verso 9, ahora sí. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. No sabemos, hermanos, si estaría durmiendo, si estaría despierto. No sabemos. La cuestión es que el Señor se presenta ahí en la noche. Dice, no temas, sino habla y no calles.
Amén. Esa es la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No tengas miedo. ¿Tenía miedo el apóstol Pablo? ¿Por qué le dice el Señor, no temas? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado, queridos hermanos, con el apóstol? ¿Ha tenido miedo? ¿De pronto ha tenido temor? ¿Se le ha entrado temor? Por eso es que cuando nosotros estamos solos, ¿no? Alguna vez nuestro pastor nos enseñaba, es taller del diablo. Solitos, y de pronto no vienen pensamientos, ideas, tantas cosas que vienen, mi amado, ¿no? Ponte alabanzas. Amén. Haz alguna actividad, lee libros, haz alguna actividad. ¿Ya? Y ahí de pronto viene, ¿no? Y además cuando las personas están enfermitas, ¿no? Algunas personas están enfermas físicamente y de pronto están solitos y el enemigo te dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer, tienes tumor, debes tener tal cosa. Ya con miedo, con temor. No, cállate, Satanás. La palabra dice que por las llagas de Cristo soy sano, soy sana. Amén. No escuches al diablo. Pero muchas veces nos hace tener miedo. No le escuches a él. Escucha lo que el Señor dice. Adán y Eva, ¿a quién escucharon? En el jardín. Por haber escuchado, miren las consecuencias terribles. Escucha al Señor, lo que te dice, lo que dice su palabra. Entonces, en un momento ha tenido miedo, mi amado hermano. No temas. Porque la palabra no temas significa temblar. Eso significa miedo, ¿no? Aterrorizar. De repente, mi amado hermano, estaba con ese terror. ¿Qué voy a hacer? Que no. El Señor siempre viene a animarte. El Señor siempre viene a alentarte. ¿Y sabes qué te dice? Hijo, ¿por qué tienes miedo? Y más adelante, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué estás así aterrorizado? No tengas miedo. O yo me estoy inventando, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, miren un poquito, el verso 10 que dice, yo dice, amén, porque yo estoy contigo. Pablo, yo estoy contigo. Habla, no calle, yo estoy a tu lado. Eso te dice el Señor. Y muchas veces decimos, Señor, ¿qué voy a hablar ahora? ¿Qué voy a decir? O tu jefe te dice, a ver, unas palabras, por favor, cristianito, cristianita, a ver, háblanos. ¿Qué dice el Señor? Habla, habla, te dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor, mis amados? Hay un texto muy bonito. A ver si lo encontramos. Juan 14:26. A ver, póngale por favor. Juan 14:26. Y muchas veces el Señor nos pone eso. Nos dice, de pronto, nos dice el Señor, habla. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Más el Consolador, mis amados. El Espíritu Santo, el Espíritu ahí está con mayúsculas, mis amados, es Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará, dice. Amén. Yo agarro un tema, mis amados, y digo, Señor, ayúdame, Dios, quiero compartir todos los domingos hasta que aprenda, Dios. Y el Espíritu Santo me enseña esto, y esto, y el otro, y esto, y esto. Puedo estar tiempo. Es el Espíritu Santo el que te enseña, es Dios el que te enseña. Esto es así. Pero yo no entiendo, yo le decía una vez, Señor, no entiendo cómo una persona, una viuda pobre, tuvo que dar todo lo que tenía. Señor, por favor, habla a mi corazón, enséñame. Y el Señor habla a mi corazón. Es al instante, mis amados, así rapidito. Ella dio todo porque ese dinero no es su sustento.
el sustento soy yo. En mi corazón ha puesto, hermanos. Por eso ella dio todo lo que tenía. Todo. No tenía ya ni para comprar pan, no tenía ni para la cena, para el almuerzo, no tenía nada. Porque yo soy su sustento. Tremendo, mis amados. Y en esta palabra lo que recibí solamente habla. Si nosotros no hablamos las buenas nuevas, el evangelio, no van a hablar, las personas no se van a convertir. Habla. Amén. Y eso, mis amados, dice, no temas. Y no solamente al apóstol, hermanos, no solamente al apóstol Pablo se le aparece y ¿sabes qué le dice? No temas. En el Antiguo Testamento se les ha aparecido también. ¿A quién le ha aparecido? Si nosotros hablamos de Moisés, a Moisés. Yo no sé hablar, soy tartamudo. Mis amados hermanos, miren, a ver, póngale por favor Éxodo 3, 4 al 12. Éxodo 3, 4. ¿Qué dice la palabra? Viendo Jehová, dice que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Quién busca al hombre? El hombre jamás, la mujer jamás le ha buscado a Dios. El que busca, mis amados, el que busca al hombre es Dios. El que nos ha buscado es Dios. El que nos elige es Dios. Nosotros jamás le hemos elegido. Por pura misericordia estamos aquí. Por pura misericordia, compasión estamos aquí. Porque Él nos eligió a nosotros. Amén. Él, viendo Jehová que iba a ver, dice, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado. ¿Cómo estaba su calzado? ¿Cómo estaba su caminar, hermanos? Eso nos enseña cuánto han dado, por cuántos caminos han dado, qué ha hecho. Nosotros sabemos que mató a un egipcio y lo enterró. ¿Y qué más hizo? Adoró a ídolos desde pequeñito, lo llevaba su madre, la hija de Faraón, a adorar. Le consagró a los demonios. No era digno que esté ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados? Porque dice, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tantas cosas, mis amados. Nosotros hemos hecho tantas cosas, tantas barbaridades. Hemos hecho tantas cosas. Pero para presentarnos al Señor, nosotros tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Se sacó las sandalias. Se sacó y se acercó al Señor. El siguiente, ¿qué dice? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo, queridos hermanos. Verso 7, ¿qué dice? Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Mis amados, enfrentarse en ese tiempo a Faraón era enfrentarse con la muerte. Moría, mis amados.
Y él lo sabía bien, él conocía bien. El rey daba la orden y listo, para enfrentarse. Imagínense. Una vez escuché en la Cámara de Diputados, había un cristiano, creo que era del Beni, de ahí, no, si alguien me ayuda, no sé qué se llamaba, y les decía con autoridad, les decía, pónganse de pies y vamos a orar a Dios, ¿no? ¿Qué se llamaba no me acuerdo este personaje, ¿no? Y hacía orar, hermanos, porque estaban en ese tiempo del Timnis, cuando quería entrar a la carretera, en ese tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Había una persona ahí, no me acuerdo su nombre, pero era tremendo ahí hablar y hacerles orar a todos, que se pidan perdón del Señor. Al único que podemos clamarle solamente es a Él, a nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Valiente, mis amados hermanos. Verso 12, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, cuando el Señor nos manda a hacer una obra, nos deja solos? Solito, abandonados. Como cuando a Urías, ¿se acuerdan de Urías? Le vas a dejar solito, ¡zas! Y apártense toditos, ¿no? Una mente, ese tiempo mafioso de David, ¿no? Apártense, ¡zas! Déjenlo. Ya solito está luchando, porque era uno de los valientes también, luchaba. Y de pronto, como lo han dejado todos, aléjense. Que muera, es la orden del rey. Aléjense. Y después Urías muere. Listo, misión cumplida. Y le dicen al rey David, bueno, ha muerto, porque estaba solito. Ah, qué bien, así es la guerra, todos mueren. ¿Ustedes creen, mi amado hermano, que cuando el Señor te manda a hacer algo, andas solo, sola? ¿Vas a ir a predicar a tu familia? ¿Vas a ir solito? ¿Vas a ir solita? Vamos a armar 4 grupos para Hichucirca. Al mes, un hito vamos a subir. Un hito, mis amados, vamos a subir. ¿Ya? Los líderes te vamos a subir 2 veces, 3 veces, 4 veces vamos a subir los líderes, porque somos responsables. Pero los hermanos vamos a subir un hito. Al mes, una vez nos vamos a ir. ¿Ustedes creen que el Señor te va a mandar solito? ¿Solita el Señor? ¿Tú crees que vas a ir sin el Espíritu Santo? No, hermanos. ¿Qué dice el Señor? ¿O estoy mal? Miren, ¿qué dice? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Vas a hacer una obra, te vas a enfrentar a un tremendo rey, que es Faraón. Y no vas a estar solo. Yo voy a estar contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno, mis amados. Así que, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir a compartir el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo vas a ir? ¿Vas a golpear? ¿Te vas a esconder? El Señor me está mandando. Una vez me manda el Señor al hospital. Y ahí estoy en el hospital y de pronto estoy haciendo fila. Les conté, mis amados, estoy haciendo fila. Y de pronto, ¿no? Y ahí había, ¿se acuerdan? Les dije, había personas con cáncer, hermanos, en mi atrás, cáncer, terribles, hermanos. Yo sentí una carga solamente para consultar, pero hay requisitos para entrar. Y yo no cumplía los requisitos. Entonces, y yo le dije, ¿sabes qué? Ahí estaban los enfermos de mi detrás, no cumplo los requisitos, en vano he hecho la fila, pero escuchen, el Señor me ha mandado aquí, le he dicho. Pongan su confianza en Dios y Él los va a sanar. El Señor ha tenido misericordia de ustedes. Miren, mis amados, el Señor ha tenido misericordia de ustedes y el Señor les va a sanar. Depende de ustedes. Y uno de ellos me dice, pero usted está mal, no, yo estoy sano, pero estoy haciendo fila.
vez fui al policlínico, igual estaba haciendo fila, no he alcanzado a sacar fichas y una persona estaba ahí, una hermana, no era hermana, parece que sí, parece que no, porque hay ratos voy, ratos no voy a la iglesia, ya, la cuestión es que ahí, y le dije, ¿qué tiene usted? No puedo caminar, me duele toda mi cadera, estoy mal, así, no hemos alcanzado la ficha. Y de pronto, ¿y usted? Me dice, no, me duele un poquito el estómago, quería solamente saber, le digo. No, pero no hemos alcanzado. No, sí, es verdad, no hemos alcanzado, pero el Señor me ha traído. El Señor me ha traído. ¿Sabes qué? Me dice el Señor. Ahora, no le dije yo que tiene que, por sanidad. El Señor me dijo, ¿sabes qué? Que tienes que orar por tus nietos. Bien, me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sabe que tengo nietos? No sé, no, yo no sé nada. Solamente me está diciendo que ores por tus nietos, por tus hijos. Clama al Señor y el Señor te va a escuchar. A eso he venido aquí. Ahora me voy. Chao. Increíble, hermanos. No hay ninguna caso, no hay casualidades, hermanos. Si el Señor te lleva a un lugar, porque el Señor te ha llevado con un propósito. Habla y no calles. Habla y no calles. Amén. Por eso le dice al apóstol Pablo, ¿qué le dice? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Habla y no calles. ¿No? Y ahí sucesivamente. Amén. ¿Ya? A ver, póngale Josué 1:9, ¿qué dice? Perdón, Éxodo 4:12, Éxodo 4:12, esito más leeremos. Miren, hermanos, esto me llama la atención de Moisés. Nosotros pensamos que el Señor no utiliza nuestra boca, y no es así. Dios utiliza, mi amado hermano. A ver, ¿podemos leer todos juntos a la voz de 3? 2, 3. Amén. Te voy a enseñar, yo voy a estar con tu boca. ¿Qué está diciendo, mis amados hermanos? Yo voy a hablar a través de ti. Voy a hablar a través de ti. No temas, habla. ¿Cómo van a venir personas, hermanos? ¿Cómo se van a entregar al Señor si nosotros no vamos a ir a hablar? ¿Cómo se van a convertir, hermanos, si nosotros no vamos a hablar? Tenemos que hablar. Amén. Y te enseñaré, dice, lo que hayas de hablar. Lo que hemos leído, mi amado, dice que el Señor nos va a hacer recuerdo. No se preocupen ustedes qué van a decir, yo les voy a hacer recuerdo. ¿Qué van a decir en ese momento? Dejen que el Señor, mi amado hermano, obre nuestras vidas, utilice nuestras vidas, utilice nuestra boca. No podemos estar nosotros callados. No podemos, hermanos, que nos amordacen la boca. No podemos. No podemos, hermanos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que cumplir lo que dice la palabra. Ir y predicar. Amén. Gloria al Señor. Josué 1:9, ahora sí, ¿qué dice? Nosotros conocemos de memoria la voz de 3, todos. 2, 3. Todos juntos. 2, 3. Mira que te esfuerces. Amén. Mira que te mando. Para entrar a la tierra prometida, mis amados hermanos, ¿qué tenía que ser? Para poder enfrentar a las personas, para poder enfrentar personas enemigos de Dios, naciones grandes y fuertes, uno tenía que ser valiente. Uno tenía que ser valiente.
Pero que cuando te da el Señor misión, repito, hermano, hermana, ¿tú crees que te vas a estar solita, solito? ¿Qué dice el Señor? Yo estaré contigo. Para hacer una obra allá, para hacer una obra, porque el Señor nos manda a predicar, queridos hermanos, el Evangelio. No nos manda. Nosotros venimos aquí en 4 paredes, nosotros nos instruimos, pasamos clases, estudiamos, discipulamos, tenemos reuniones en la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ¿sabes qué? Salimos afuera. Allá varias personas quieren reunirse en Hichucirca, ya queremos empezar, pero tampoco confío en ellos. Yo confío en el Señor. Si el Señor quiere, mis amados, van a estar. Yo les dije al presidente de la zona, le dije que va a estar juntamente con nosotros, Dios mediante. Si Dios quiere, vas a estar con nosotros, si no. Porque el que trae no es el hombre, el que trae es Dios. Vamos a salir, hermanos. Pero que cuando te manda un trabajo a hacer el Señor, yo siempre digo, y lo dice la palabra, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice el Señor. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar con tu boca. Yo te voy a enseñar lo que tienes que decir. Yo te voy a hacer recuerdo lo que tienes que decir. Eso dice, hermanos. Yo no me estoy inventando. Y si dice eso, ¿qué hacemos nosotros en respuesta a aquello? Adelante, mi amado hermano. Y los que no están pasando discipulado, prepárense, estudien, sáquense tiempito, hermanos. Nosotros a mediodía de almuerzo entramos, estudiamos y los hermanos siguen conversando aquí, siguen hablando aquí. Ese tiempo de hablar, hermanos, ¿qué dice, qué no dice? Hubiesen pasado clases y retornar. ¿O no? Aprovechar ese tiempo, hermanos. Salimos del discipulado porque hasta las 2 de la tarde nomás tenemos y siguen conversando, hermanos, y se quedan media hora más todavía, pudiendo pasar clases. Yo les animo, hermanos, estudiemos. Terminamos el almuerzo, pásense a la oficina. Hoy día vamos a pasar clases también. Amén. Y dice el Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. El Señor también a nosotros nos ha dado libre albedrío. Vamos a ir ahí está el Señor. Vamos a ir allá, ahí está el Señor. Amén. Qué lindo. Donde sea, mis amados hermanos. Jeremías 1, 4 al 8. Jeremías 1, 4 al 8. No solamente al apóstol Pablo dice, no temas, sino habla y no calles. Yo estoy contigo. No solamente él. A sus siervos, a sus siervas, el Señor siempre les ha acompañado. Dios siempre ha estado con ellos. En ningún momento les ha dejado, en ningún momento te ha abandonado. En ningún momento te ha dejado, como quien dice, a la suerte, que sepa. No, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Por qué el Señor está contigo? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué el Señor siempre va conmigo? Quisiera andar solito y predicar. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Todo este mundo está infestado de demonios. Totalmente infestado. Si tan solamente puedes abrir los ojos espirituales y puedes ver, infestado de demonios. ¿Dónde están los demonios? En lugares secos, donde no hay agua, donde no hay palabra. El agua es símbolo de la palabra. Ahí están. Si abres los ojos, muchos demonios están saliendo de sus bocas, demonios, mis amados, muerte espiritual, muerte, envidias, contiendas, disensiones, peleas, infinidad, mi amado hermano. Entonces, ¿qué hace el Señor?
El Señor está contigo, mis amados. Su presencia está contigo. Y de pronto los demonios escapan. Llegas a tu casa, mi amado hermano. Llegas a tu casa y de pronto llegas a tu casa y los demonios huyen. Algunos dicen, no, pastor, no creo que haya demonios así. No, hermano. Yo cuántas veces fui a orar. Fui a orar, hermanos, por familias que verdaderamente estas familias consultaban a los brujos, a los hechiceros. A una niña dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué dice el médico? El médico dice que está mal y le han dado medicamento, una cosa y otra cosa, tiene fiebre y nada y no puede recuperar. Hemos decidido nosotros internarla, pero no, ya nos hemos acordado que usted puede venir y ayudarnos. No, en mí no está la ayuda, el que les va a ayudar es el Señor. Y saben, hermanos, y de pronto el Señor me pone ahí, ¿quién hace brujería aquí? ¿Quiénes hacen mesas? ¿Quiénes preparan mesas? Han traído maldición a esta casa. ¿Quiénes hacen? Y una de ellas dice, es mi abuelita. Eso es, le he dicho. ¿Dónde duerme la niña? Aquí duerme. Lo vamos a reprender. Lo vamos a echar fuera en este momento. Hemos entrado, hermanos, fuera en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos, fuera. Hemos empezado a reprender. Se limpió todo, lo hemos consagrado, hemos orado. Aquí se va a alabar, aquí se va a orar, aquí se va a estudiar la palabra. Después la niña, mis amados, como no dormía todas las noches, desde ese día que hemos orado hasta ahora, sana, mis amados. No hay nada. Infestado de demonios es. Terribles. Aquí está mi hermano Abdel. Perdón, Abdel, voy a contar. Con tu permiso. Abdel me decía, pastor, yo no puedo dormir. Pesadillas me hago dar. Pesadillas aquí, pesadillas. Yo no puedo dormir. Dice. ¿No? Entonces dormía con la luz prendida. Es incómodo, hermanos. Porque como recién está viniendo y el enemigo empezaba a atacarlo. Y pasamos discipulados ahí donde vive y empezamos a reprender, a echarlo fuera, mis amados, a ungir el lugar. Después le digo, Abdel, ¿cómo has dormido? Pucha, feliz, pastor. Contento. Feliz, mis amados. ¿Por qué el Señor está con nosotros? ¿Por qué dice, yo estaré contigo? ¿Por qué, hermanos? Su presencia está con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque los demonios huyen, hermano. No soportan la presencia del Señor. No soportan, hermanos, personas que oran, que claman, que buscan a Dios. Increíblemente, hermanos, los demonios, llegas a tu casa, los demonios huyen, hermanos. La presencia del Señor. Escapan. Por eso el Señor necesariamente tiene que estar con nosotros. Y no solamente el Señor, están los ángeles, acampan alrededor de sus hijos. Qué lindo, hermanos. Nos cuidan, nos protegen, hermanos. ¿Por qué? Satanás, ¿cómo es? Como león, buscando. ¿A quién? Devorar. Quieren devorarte, mi amado. Pero si está el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Nadie va a poder hacernos frente, porque necesitamos ir en el nombre de Jesús. Vamos, estoy viniendo en el nombre de Jesús. Habla y no calles. Habla y no calles. Amén. Siempre le dice eso. Y podemos ver varios textos más. Increíblemente. Amén. Gloria al Señor. Seguiremos. Amén. Cuando nosotros vamos a las casas, cuando nosotros vamos, mis amados, visitamos a las personas, cuando nosotros, queridos hermanos, el Señor nos manda a predicar, ¿qué tenemos que decirles? ¿Qué tenemos que hablarles? Amén. ¿Ya?
¿Qué debemos decir? Ya, anótense por favor, anótense. ¿Qué tengo que decir? Amén. Salmos 51:4. Yo tengo que decir, querido hermano, Salmos 51:4, como el salmista decía. A ver, póngale por favor. Salmos 51:4. Yo tengo que hablar, tengo que hablar, tengo que abrir mi boca y decirles, hermanos, y decirles, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? Decirles, ¿sabes qué? Nosotros hemos pecado contra el Señor. Amén. He hecho lo malo delante de tus ojos. Querido hermano, querido amigo, vecino, familia, ¿sabes qué? Hemos pecado contra Dios. Sencillo, mi amado, no es tan complicado. Somos pecadores. Estamos yendo camino al infierno. Muchas personas tal vez no lo dicen eso, pero nosotros hay que decirlo. Mi madre me concibió en pecado. Mi destino es el infierno. Miren, hermanos, nosotros tenemos que hablarles, que hablar. Romanos 3:10-12. Romanos 3:10-12. ¿Qué dice la palabra del Señor? No hay justo ni uno, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Verso 11. ¿Qué dice? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Quién busca a Dios? Nadie. ¿Moisés le ha buscado a Dios? No. Ni nosotros, hermano. Dios nos ha buscado a nosotros. Él nos ha encontrado. Él nos ha elegido a nosotros. En ningún momento nosotros le hemos buscado. Yo le busco. No, hermanos. Tremendo. Miren qué dice el verso 12. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A ver, Romanos 3:23. Nosotros sabemos eso, pero tienes que hablar, tienes que decir a la gente, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Diles, por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos fuera del reino de Dios. Estamos fuera, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo. Yo tengo que decirles a la gente, tengo que hablarles a las personas. Tengo que hablarles. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Los discípulos, nuestro Señor Jesucristo, predicaban, mis amados hermanos, del arrepentimiento. Porque las personas te van a decir, ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Qué tengo que decirles, hermanos? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Arrepiéntanse. ¿Es difícil, hermanos? ¿Es difícil, hermanas, hermanos, decirles que se arrepientan? Ahora, pregunta, hermanos, ¿nosotros tenemos que convencer a las personas que se arrepientan? ¿O es el Espíritu Santo? ¿Quién convence de pecado? ¿Quién convence de pecado? Simplemente yo tengo que compartirles lo que he recibido, la enseñanza. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Amén. Nada más. El apóstol Pedro igual ha predicado. Arrepentíos, dice. Arrepiéntanse. Amén. Ya es muy importante, mis amados. Romanos 5:1-2. Yo tengo que compartir. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 5:1-2. Justificados, justos, quiere decir inocentes, como si no hubiésemos pecado. Justificados, pues por la fe tenemos, dice, paz para con Dios. Amén. Ahora estamos en paz con Dios.
Antes estábamos enemistados. Antes nosotros hemos sido enemigos. Ahora tenemos paz con Dios. Ahora tú tienes paz, estás en paz con el Señor. Amén. Tienes una buena relación con Dios. Ahora puedes orar al Señor, puedes clamar al Señor, puedes servirle. Nosotros sabemos, hermanos, podemos hablar, tenemos que hablar. Amén. Habla, querido hermano, habla. Es que me cuesta, pastor, hablar. Difícil es hablar. Mi amado, pídele fuerza al Señor, pídele sabiduría. El que no tiene sabiduría, pídala al Señor. Habla. Harto has aprendido, querido hermano. Has aprendido la palabra. Sabes, habla. Por eso le dice, habla y no calles. Habla y no calles. Amén. El verso 2, Romanos 5:2, ¿qué dice? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Amén. Por la fe en Jesucristo, mis amados. Ahora nosotros hemos entrado, dice, por la fe a esta gracia. Porque imagínense, hermanos, en tiempos antiguos tenían que, para recibir la salvación, tenían que cumplir la ley. Difícil cumplir la ley. ¿Cuántas leyes, queridos hermanos, en el Pentateuco? ¿Cuántas leyes? No son 10, son 613 mandamientos. Imagínense, hermanos. Difícil. Unito fallabas, ya lo has arruinado todito. Entonces, pero lindo, estamos nosotros en tiempo de gracia. ¿Quién no le falla al Señor? Yo también le fallo, hermanos, pero me arrepiento. Digo, Señor, perdóname, porque estamos en tiempo de gracia. Pero no abusemos, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. En lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que hablar eso. ¿Qué más tengo que decir, pastor? Simple, hermanos, simple que sabemos. Se están anotando algunos, anótense. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no me arrepiento? Te van a decir. ¿Qué pasa si yo no quiero entregarme a Cristo cuando tú hayas hablado? Entonces, Salmos 5, 4 al 6. Salmos 5, 4 al 6. 5, 4 vamos a leer. Miren qué dice la palabra del Señor. Claro, de esto vamos a hablar un poquito más varios domingos, pero un poquito hablaremos, un poquito. Porque tú no eres un Dios, dice. No eres un Dios, dice el salmista, que se complace con la maldad. Qué lindo, no están pecando, están mintiendo. Ay, qué lindo, no, felicidades. No, así el Señor dice. No, hermanos, no se complace con la maldad. El malo no habitará, dice, junto a ti, dice. Uy, personas, hermanos, que empiezan a maldecir, personas, hermanos, que hablan disparates, personas, hermanos, que hacen daño, que lastiman, ¿sabes qué? Esas personas no van a habitar junto con el Señor, no van a estar, hermanos. En vano, ¿no? Yo soy cristiano, hermanos. Hemos hablado del Señor, lo que el Señor nos manda, eso tenemos que hacer. Dice el malo, el malo es la maldad que hace la gente. Tanta maldad, hermanos. No solamente está ocurriendo aquí en Bolivia, en otros países. En España ayer mi hermana me mandó un mensaje, me dice, aquí terrible. A mí me dice mi hermana Eddie, ¿no? Eddie, te cuento, me dice, si está aquí una violación, a 4 añitos han violado. Aquí, mis amados, hay asesinatos, todos los días hay asesinatos en España, asaltos, tantas cosas. Y a mí me da mucha pena, dice ella en su mensaje, me da tanta pena, tenemos que orar igual por España, hermanos, terrible. Nosotros pensamos que es en Bolivia, no, pensamos que en el Alto, no, hermanos, en todo el mundo es. La maldad ha crecido harto. Pero dice el Señor, dice, el malo no habitará, dice, junto a ti. Eso es cierto, hermanos. No va a habitar. ¿Qué dice el verso 5? 5:5. ¿Qué dice? Los insensatos son los necios.
no estarán delante de tus ojos. Personas, hermanos, cabeza hueca, necios, tontos, no estarán, dice, delante de tus ojos, dice. Aborreces, dice, a todos los que hacen iniquidad. ¿Cuál es el destino de estas personas? ¿Cuál es el destino? Grave. Entonces yo tengo que decir, ¿sabes qué? Tú estás en el alcoholismo, tú estás así, de esta manera. Hay perdón en el Señor. Si te mueres hoy, ¿dónde vas a ir? No vas a habitar junto con el Señor, no vas a estar junto con Dios. Porque hay solamente dos lugares. Si te mueres, o vas a estar con Dios o vas a estar abajo. No hay más, no existe, amén. No hay purgatorio, no existe. Yo tengo que hablar eso. Hay hombres que pegan a sus mujeres, mis amados. ¿Qué van a decir? ¿Sabes qué? Dios aborrece a los que hacen iniquidad, pecado, odia, detesta. Pues tengo que decirte, tengo que hablarte. A ver, 6, verso 5, 6. Destruirás a los que hablan mentira. Gente mentirosa, queridos hermanos. Dice, destruirás al hombre sanguinario, al engañador, dice, y engañador abominará Jehová. Esta palabra es inspiración de Dios, hermanos. En resumen, ¿qué es, mi amado? Dios abomina a esas personas. Seguí cometiendo nomás pecados, seguí. ¿Qué hace el Señor? Abomina. ¿Y qué es abominar, hermanos? ¿Sabes qué significa abominar? Le da asco. Le da asco, hermanos. Eso es abominar. Le da asco. ¿Qué te da asco a ti? Así igualito. Los repugna, mis amados. Algo repugnante. Yo tengo que hacerles saber eso a la gente. Yo tengo que hablar. ¿Sabes qué? Esto va a suceder, querido hermano, amigo, vecino, familia, tío, mamá, papá. Esto es. Por eso, no, una persona me dice, no, mi papá es bonito, mi mamá es bonita, se ha ido a la presencia del Señor, no era malo mi papá. Y las personas que mueren, sí, era bonito, era buena gente, educado, educada era, con Dios está. Y yo les digo, ¿le gusta alabar? No. ¿Tiene su pastor? Porque el pastor va a dar cuentas. No. ¿Le gusta orar? No. ¿Le gusta escudriñar la palabra? No. Tú tienes la respuesta, ¿dónde está? Porque allá todo se hace eso. Mi cuñado que duerme, mi cuñado se ha entregado al Señor, duerme con su Biblia, se levanta con su Biblia, duerme con su Biblia, se levanta con su Biblia, se va al trabajo con su Biblia, sube al bus, abre la Biblia, llega a su trabajo, le pone un ratito ahí, hora de descanso, agarra la Biblia, lee la Biblia, todo su Biblia. En el cielo es así, hermanos. Ya no vamos a tener la Biblia. Jesucristo es la palabra. Él nos va a hablar. Palabra pura, hermanos. Amén. Jesucristo te va a hablar. Nosotros hablamos, yo te hablo, hermanos, pero no es puro la palabra. Ni el más erudito no es puro. Palabra de hombre humano. Palabra de Dios. Jesucristo te va a hablar. Qué lindo, te va a enseñar cosas que, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? A ver, tenemos tantas preguntas que en la tierra no hay respuesta. El único que te lo va a dar la respuesta es Jesucristo. Amén. ¿Por qué, Señor, ha fallecido al 1 año, 2 años, 3 años? ¿Por qué? El Señor te va a decir por qué.
El Señor sabe. Amén. A ver, póngales Salmos 7:11. Entonces yo tengo que hablar. Por eso el Señor dice, habla, no calles. Lo que les espera a estas personas. Habla y no calles. ¿Qué dice? Dios es juez justo y Dios está airado. ¿Qué dice? Dios es justo y Dios ama. ¿Así dice? Está enojado, hermanos. Está molesto, está irritado, enojado contra el impío. Totalmente molesto, hermanos. Ellos no tienen temor a Dios, matar a un inocente, matar a una inocente. No tienen temor, mis amados hermanos. Lastimar, herir, no tienen temor. ¿Qué hace el Señor? Ay, te amo, qué bien, te amo. No, estoy airado, estoy enojado. Esta noche vengo a recoger tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién va a ser? Terrible, hermanos. El Señor está enojado. Y eso yo tengo que decirle a las personas. ¿Sabes qué? El Señor está enojado contigo. ¿Cómo conmigo? ¿Qué es? Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Está enojado contigo. ¿Es fácil decir, hermanos? Te van a decir, ¡fuera de aquí! ¿No? Vas a entrar Patrick, ¿no? Les vas a entrar, qué bien, me venía a compartir. El Señor está enojado contigo, está airado. Por favor, desocupen. Chao. Listo. No importa, hermanos. Yo tengo que hablar lo que dice la palabra del Señor. Dios está airado contra el impío, dicen mis amados hermanos, una vez al año. ¿Así dice? Todos los días está enojado, airado, mis amados. ¿Cómo mira el Señor? Airado. Todos los días, hermanos. Todos los días está enojado el Señor. No solamente una vez. Nosotros nos enojamos una vez, hermanos. Hay momentos que nos hacen renegar nuestra familia, nuestros hijos, el esposo, la esposa. Hay momentos, pero el Señor, mi amado, está enojado contra la persona. Está airado. Bueno, así dice. Salmos 11:4. Yo tengo que decirles, tengo que hablarles. Amén. 11:4 al 7. ¿Qué dice? Jehová está en su santo templo, dice. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Verso 5. ¿Qué examinan, hermanos? ¿Qué ve? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aborrecer es odiar. Los aborrece, dice. Su alma, mis amados. Da una descripción el salmista. Su alma aborrece, dice, al malo. Y al que ama la violencia, dice, su alma lo aborrece. Verso 6, ¿qué dice? Sobre los malos hará llover, dice, calamidad. ¿Les va a ir bien a la gente? ¿A la gente mala les va a ir? No, les va a ir mal, hermanos. Va a ser todo llanto, todo dolor. ¿Qué más va a hacer llover? Si estas personas se mueren, hermanos, ¿sabes qué va a hacer llover? Fuego. ¿O no dice eso? Va a hacer llover fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz, de la copa de ellos. El sufrimiento significa el cáliz. Van a sufrir, van a llorar, hermanos. Eso es lo que les espera a estas personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir y hablar. Verso 7. ¿Qué dice? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Amén, hermanos.
Gloria al Señor. Y te van a decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tiene que haber confesión. Amén. Confesar con tu boca. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que confesar que Jesús es el Señor. Si Él es el Señor, vas a hacer lo que tu Señor te dice. Y creyeres en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Confesar. ¿Qué tienes que hacer? Creer en tu corazón. Que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. ¿Qué dice? Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tienen que hacer las personas? Confesar que somos pecadores. Me arrepiento, me entrego. Después de ahí, después de orar, ellos no saben orar, hermanos. Les ayudas a orar, ¿no? La confesión de fe. Señor Jesús. Listo. A ver todos, el verso 14. Todos, el verso 14. A la voz de 3. 2, 3. ¿Cómo van a invocar, mis amados, a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a clamar a Dios? ¿Cómo van a pedir a Dios? ¿Cómo van a llamar a Dios? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Cómo van a creer si no han escuchado la palabra? ¿Cómo, mis amados hermanos? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿qué le está diciendo, mis amados? ¿Cómo ellos van a reaccionar en el reino de Dios? ¿Cómo ellos, mis amados, van a clamar a Dios? Necesita que alguien les predique. Necesita que alguien les hable. Háblales. Si no, no se van a entregar, mi amado hermano. No se van a convertir, no van a entregar su vida al Señor. Necesitan, mi amado. Amén. ¿Ya? Muy importante es aquello. Entonces, miren, vamos a leer Juan 4, 28 al 30. Juan 4, 28 al 30. La mujer samaritana. Nosotros sabemos de la mujer samaritana, mis amados hermanos. La mujer samaritana estaba con nuestro Señor Jesucristo hablando. Nuestro Señor Jesucristo le hablaba del reino, mis amados. El agua que tú vas a beber, le decía Jesús, vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Amén. Mis amados, le estaba hablando del reino de Dios. Pero miren qué dice la palabra del Señor. Después de hablar, ¿qué hizo la mujer? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice, y dijo a los hombres. Porque solamente, según dice, que venía a mediodía cuando había el sol, estaba en su punto y la gente estaba ahí. No venía porque el calor era fuerte. Y esta mujer, como tenía ya, ¿cuántos varones tenía? 7, 5 maridos has tenido, creo que le dicen, ¿no ve? Y el que es tu marido no es, ¿ya? 6 o 7. Pero miren, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Ella, al hablar con Jesús, ella fue redarguido su corazón. El Señor le hizo ver su error, sus fallas. Por eso cuando nosotros hablamos con el Señor nos hace ver nuestros errores. ¿Y qué hace esta mujer? ¿Y sabes qué dice, mi amado? Dice, después de hablar, dice, dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres. Empezó a hablar, dijo a los hombres. Tienes que hablar y no calles. Habla y no calles. Dijo. Verso 29, ¿qué dice? ¿Qué dijo la mujer? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿No será este el Cristo? Empezó a decir, empezó a hablar. Hablen, hermanos. Amén. Hablen. El año pasado decíamos, Señor, dame una vida para Cristo, dame una familia, algunos decían. Pediremos al Señor que nos dé vidas. ¿No será este el Cristo? ¿Y qué ha sucedido después? Verso 30. Miren lo que ha pasado. ¿Cuál es el resultado de decir? ¿Cuál es el resultado de hablar? ¿Cuál es el resultado, mis amados, de obedecer? Miren, ahí está. ¿Qué dice? Entonces salieron de la ciudad. No salieron de la casa de la mujer samaritana, de su familia. No, no, no. Dice, de la ciudad. Y vinieron, dice, a él. A toda una ciudad, hermanos. A toda una ciudad. ¿Cómo habrá predicado? La primera mujer evangelista. Tenemos que hablar, hermanos. Nosotros no hablamos. Estamos desobedeciendo. Por eso dice, id y predicad. ¿Qué le dice al apóstol nuevamente? ¿Qué le dice? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. Gloria al Señor. Ya estamos terminando, hermanos. A ver, leeremos por favor Lucas 19:5. ¿Qué dice? Lucas 19:5 de Zaqueo. Miren, ¿qué dice? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Tremendo, mis amados. El verso 8, a ver, lean todos, 19:8. 2, 3. Entonces amén. Qué lindo, mi amado hermano. Después que Jesús le visita, él ¿no? ¿Cómo se dice? Se autoinvita, ¿no ve? Se autoinvita y ¿sabes qué sucede, mis amados? ¿No? Nosotros también podemos autoinvitarnos. ¿Sabes qué? Estoy viniendo, por favor, ¿me puedes recibir? ¿No ve? Claro que esta es una palabra, diremos, más apostolado como el anterior. Un poquito hemos explicado de esto. Amén. Pero miren, hermanos, se autoinvita y ¿has recibido la salvación o no has recibido la salvación? Y si has recibido la salvación, mis amados, ¿qué estamos esperando nosotros? De autoinvitarnos. ¿Qué estamos esperando? Es que, pastor, estamos esperando invitación. Esperando más la invitación, no va a llegar, mi amado hermano. Autoinvítate. Estoy viniendo, por favor. Amén. Estoy viniendo. Y vas, hermano, a hablarles del Señor. ¿Y qué más dice? ¿No? Y dijo, dice, al Señor, después que Jesús lo visita, él, mi amado hermano, empieza, ¿no? Empieza a reaccionar y dice, mi amado, la mitad de mis bienes doy a los pobres, sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verdaderamente esta persona ha recibido la salvación. Y el Señor lo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. Amén. ¿Va a llegar así? Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Va a llegar la salvación así. Pero si nosotros no nos autoinvitamos, hermanos, toda la vida vamos a estar así. Tienes que autoinvitarte. Tienen que autoinvitarse. Toda la vida vamos a estar así.
Después va a llegar la noticia, ha fallecido. Debía ir a hablarle, debía hablar. Después nos lamentamos y tarde, hermanos, tarde. A mí me ha ocurrido así. 2 veces me ha ocurrido así, hermanos. Mi esposa me decía, vamos a ir a tal lugar. Ya, vamos a ir. Sí, vamos a ir. ¿Sabes qué? Mejor pasado vamos a ir. Pasado hemos ido, hermanos. Ya había muerto. Otra persona igual, en silla de ruedas. Igual. Iremos esta noche, iremos a visitar. No, estoy cansadito. No voy a poder, siendo. ¿Y sabes qué pasa? Al día siguiente vamos, ya falleció. Después, tarde, hermanos, las lamentaciones vienen. Me ha pasado. Ahora ya no, hermanos. Ni uno más dejo escapar. Ya está agonizando. Vamos. El anterior me llevó, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Hay una familia, mi amiga tiene su hermano, está enfermo, está desahuciado. Ya vamos. Rapidito, hermanos. Ya no es, voy a pensar, a ver, estoy cansado. Ya no. Y de pronto llegamos, desahuciado estaba, hemos orado, hemos clamado, lo hemos hecho repetir, ha entregado su vida, le hemos ungido, le hemos consagrado. Después de 1 día, 2 días ha fallecido, se ha ido del Señor. Listo. Ya no va a poder más el diablo hacerme ver que estoy cansado, agotado, distraerme. Ya no, hermanos, basta. En nosotros igual tiene que suceder. Si hay una visita que está, vamos. Es que he puesto el arroz, estoy cocinando. No, hay una persona que se está muriendo. Ya, apagale, anda. Amén. No, entonces es bien importante eso. ¿Ya? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un hito más veremos, por favor, en Hechos 17, verso 16. 16 al 34, póngale, por favor. Con esto vamos a concluir. ¿Qué dice? Miren, mientras Pablo, dice, los esperaba, dice, en Atenas, su espíritu, dice, se enardecía. ¿Ya? Su espíritu se enardecía. Enardecer quiere decir irritar, enojar, mis amados. Estaba totalmente enojado al ver a los atenienses, mis amados, que tenían sus esculturas. Y había un letrero que decía, al Dios no conocido. Ahí llega, mis amados, el apóstol. Llega donde los atenienses. A pesar que las personas, los atenienses eran duros de corazón, mi amado. A pesar que los atenienses eran filósofos, inteligentes, sabios. Los de Grecia, mi amado, eran pues increíblemente. Gente, mi amado hermano, gente que muy intelectuales. Gente muy intelectuales, hermanos. Pero el Señor, mi amado, le manda, tienes que hablar. No temas. Escucha, no temas. Habla y no calles. Yo estoy contigo. Amén. ¿Qué te dice el Señor? No temas. Habla, no calles. Yo estoy contigo. Amén. Eso te dice el Señor. No temas. Y aquí tenía que enfrentar a gente intelectual, mi amado hermano. Gente sabia, según ellos. Y dice, vamos a ver, miren, vamos a ver. Totalmente la ciudad dice que era una ciudad hermosa, mis amados. Linda la ciudad. Los atenienses dicen que era hermosa ciudad. Pero mis amados, eso no le ha impresionado al apóstol Pablo. Más bien al contrario, le ha hecho enojar porque toda la ciudad estaba, dice, viendo la ciudad entregada, dice, a la idolatría. Gente idólatra, mi amado. El siguiente, miren, ¿qué dice? Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían.
Discutir siempre decimos, es enseñar. Estaba disertando la palabra del Señor. Siguiente. Y algunos filósofos, ¿no ve? Epicureos, de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían que, ¿qué querrá decir este palabrero? Dice, ¿no ve? Gente muy intelectual. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que dice, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, decían. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso tienes que predicar, el evangelio, mi amado. Habla y no te calles. Estamos 10, 15, 20 años, ni una vida, hermanos. Increíblemente, ¿qué ha pasado? A los que están un añito se los entiende, hermanos. 2 añitos. Pero mi amado, 10, 15, 20, 30 años, ni una vida, imagínense. Nos daría vergüenza ser cristianos, parece. Nos sentiríamos mal, hermanos. Gana para Cristo. Una vida. Por ejemplo, aquí, mi amado, estando aquí, mire, ¿cuántos ha ganado el apóstol Pablo? Unos cuantitos, hermanos, no muchos. Miren lo que dice. Entonces, la predicación es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte, el entierro, la resurrección. Siguiente, miren qué dice. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Le dicen los filósofos. Siguiente. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Nunca habían escuchado, hermanos. Hay gente que no ha escuchado del Señor. Hay gente que no sabe de Dios. Hay abuelitos. Por ejemplo, yo no sé Aymara, hermanos. Algunos saben Aymara. ¿Cómo les puedo hablar yo de esto? Háblenlos en Aymara. Yo no hablo, pero mis hermanas hablan. Háblenlos en Aymara. Amén. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿no? De la resurrección de Jesús. De Jesús están predicando. ¿Qué quiere decir? Hay gente que no sabe, enséñenlos. Enséñenlos, hermanos. Los que han pasado discipulados, hermanos, ¿no? Ya van a empezar a enseñar. Vamos a orar y los vamos a lanzar. Ya estamos terminando con algunos. Mi amado hermano, tienen que enseñar. Tienen que discipular. Los que pasan discipulados se quedan en las iglesias. Los que no pasan se van, hermanos. Así nomás es. ¿Qué dice? Siguiente. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, dice, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. ¿No? Había algo nuevo, todos dicen, sí, qué interesante. Eso les impactaba, pero ya han escuchado ya de Jesús. Totalmente entregado a la idolatría. El enemigo se ha apoderado de la ciudad. ¿Tú crees que cuando el enemigo se apodera de la ciudad les va a soltar fácil? No les ha soltado fácil, hermanos. Siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie, dice, en el Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, dice. Gente religiosa. ¿Qué más? ¿Qué dice? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Quién le da palabras al apóstol? ¿Quién le da sabiduría, mis amados? ¿El Señor le ha abandonado? ¿Le ha dejado? No, el Señor estaba con el apóstol. Hay gente, mis amados hermanos, que canta al Señor, hay gente que adora al Señor, pero no le conoce a Dios. Hay mucha gente que no le conoce a Dios. ¿Qué está pasando aquí? Están adorando, están levantando sus manos. Medios raros, mira, están saltando, están brincando. Medios raros. Es que ellos no le conocen, pero nosotros lo conocemos, hermanos. Y nosotros sabemos a quién adoramos. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Qué lindo, hermanos. Qué hermoso. Al siguiente, ¿qué dice?
El Dios que hizo el mundo. Miren cómo les habla el Señor. El Dios que hizo el mundo. Es el Evangelio, hermanos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Siguiente. Ni es honrado por manos de hombres, como si se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién da, mis amados? Pues Él es el quien da a todos vida y aliento. Por Él vivimos, por Él respiramos, por Él estamos aquí. Por Él, hermanos. Si no sería, ¿saben qué? Si no sería el Señor, no habría vida, no existiría nada, ni aire, no hay nada, hermanos. Pero gracias a Dios, Él existe, por Él vivimos nosotros, por Él nosotros existimos. Amén. Y dice, y aliento, dice, y todas las cosas, todo, hermanos. Dios sustenta todas las cosas, a todos sustenta, hermanos. Todos viven por Dios. Siguiente. Y de una sangre ha hecho todos el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Amén. Todo en orden, hermanos. El tiempo, la tierra, todo en orden. El sol, la luna, todo en su lugar. Todo, hermanos. ¿Quién lo hace? El Señor. Siguiente. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpante pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Siguiente. Miren, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos. Siguiente. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. No piensen que Dios es semejante a oro, o plata, o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre. Siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dice, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Después de darles explicación, mis amados, a los atenienses, les dice, arrepiéntanse. Listo, ellos, mis amados, si verdaderamente el Señor tiene misericordia, se van a arrepentir. Porque ellos no deciden nacer, ellos no deciden resucitar. El que les hace resucitar es Dios, el que les hace nacer es Dios, no ellos. El que les elige no son ellos, Dios les elige. Sencillo, hermanos. ¿Qué tienen que hacer? Orar, hermanos. Clamar, pedir a Dios misericordia. Siguiente. Por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice. Va a haber un día, mis amados, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Un día van a ser juzgados delante de Dios. Todos vamos a ser juzgados. Siguiente. Pero cuando oyeron, dice, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de estos otra vez. Tremendos estos sabios, los atenienses. Siguiente. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Verso 34, todos. 2, 3. Más. ¿Hubo fruto o no hubo fruto? Ahora vamos a ir nosotros a tal lugar. ¿Va a haber fruto o no va a haber fruto? Vamos a ir a visitar. ¿Va a haber fruto o no va a haber fruto? Va a haber, hermanos. Va a haber. Más algunos, dice, creyeron, juntándose con él. Algunos, hermanos, de una ciudad muy importante y de muchos habitantes. Juntándolos con él. Entró, dice, más algunos creyeron juntándose con él. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Dionisio. Una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Había frutos, hermanos. Creyeron en el Señor. Amén.
No es en vano. No es en vano, hermanos, que vamos a ir nosotros a predicar. Va a haber fruto. Va a haber fruto. Por ejemplo, ¿no? Varios me han contado a mí. Yo cuando era niña, nos invitaron a mí, dice. Aquí mi esposa puede dar testimonio. Y varios me han contado así. Yo cuando era niño, cuando era niña, nos invitaban a un lugar de reunión. Ahí nos reuníamos a los niños, ahí compartíamos la palabra del Señor. Y ahorita ya soy persona mayor, estoy sirviendo a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? Hay fruto, hermanos. Pero si nosotros no hacemos nada, imagínense, nos encerramos entre cuatro paredes, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Va a haber fruto? No vamos a ver nada. Entonces, vamos a salir, hermanos. Amén. ¿No? Por eso a todos los ministerios, alabanza, prejuveniles, niños, femenil, jóvenes, todos al mes tienen un evangelismo, hermanos. Amén. Se reúnen en la garita y de ahí vienen compartiendo la palabra, entregando algunos folletitos, invitándole al Señor. ¿Ustedes creen que no va a haber fruto? Va a haber fruto, hermanos. Nosotros esperamos que vengan las personas. No, hermano, tenemos que ir a buscarlos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Vamos a ponernos de pies.